Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. El dedo en la llaga, la revolución del debate. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto darle los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. No importa cuándo usted haya decidido poner el dedo en la llaga, lo importante es que lo haga. Suscríbase, comente, comparta. Siempre creí que era ciencia ficción. Lo tomamos un poco a broma incluso. No es la primera vez que toco el tema, pero hoy recobra una importancia brutal porque lo he escuchado de voz de un experto, de alguien a quien yo admiro profundamente, que quiero y que respeto. Se trata de un tema que suena a película de ciencia ficción realmente. El impacto de un asteroide contra la Tierra que pudiera extinguirlo. De eso vamos a hablar hoy con Arturo Barba. Es un periodista del conocimiento, experto en tecnología, experto en salud, experto en medio ambiente y en muchas otras cosas. Y yo, dado que escuché una entrevista con él y mi querido Luis Cárdenas, decidí que era importante tocar este tema. Arturo Barba, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Tony, es un placer. Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Impacto profundo, el meteorito que chocaría la Tierra es nuestro tema de hoy, y es que esto es una realidad, esto no es cuento, esto no es ficción. Arturo, un meteorito como el que hace 65 millones de años devastó la Tierra y acabó con los dinosaurios, ¿podría repetirse ese fenómeno? Sí, Tony. De hecho, los científicos calculan que este tipo de eventos pueden ocurrir cada 70 millones de años, así es que estamos cerca de ese periodo, porque no solamente con los dinosaurios causó esta extinción un objeto cercano a la Tierra que se impactó con ella, de más de 10 kilómetros de diámetro. Ha habido otras extinciones masivas, ha habido 3 extinciones masivas ocurridas a lo largo de la historia, ocasionadas por este tipo de impactos. Podría volver a ocurrir si un objeto cercano a la Tierra, si se les conoce, en inglés el acrónimo es NEOS, si un objeto cercano a la Tierra de estas dimensiones se dirigiera a ella, en la actualidad la humanidad no tendría ninguna posibilidad para poder defenderse contra esta amenaza. De ahí la importancia de esta misión de la NASA que va a lanzar el próximo 23 de noviembre, se llama DART, que es el acrónimo en inglés de Prueba de Redireccionamiento Doble de Asteroides. Es de vital importancia. Sí ha habido, como bien señalas, ciencia ficción o ficción científica en torno a este tema, pero es un hecho natural, es un hecho real que ocurre en el universo, que ha ocurrido a lo largo de la historia de la evolución de nuestro planeta y que ha ocasionado cambios fundamentales en la vida de la Tierra. Sin estos impactos, sin este impacto de 65 millones de años que bien señalas que extinguió los dinosaurios, nosotros no estaríamos aquí. Gracias a ese impacto se extinguió esta gran fauna que había dominado la faz de la Tierra durante más de 120 millones de años, y gracias a eso evolucionaron los mamíferos y entre ellos nosotros. Si no fuera por eso, no estaríamos aquí ahorita platicando, Tony, así es que puede volver a ocurrir y es importante que la humanidad desarrolle las tecnologías adecuadas para tratar de enfrentar una eventualidad de este tipo. Decía yo al principio de esta emisión, querido Arturo, que un servidor y en diversas producciones donde he tenido la oportunidad de participar, hemos tocado reiteradamente este tema, pero siempre siento que nos veían como los loquitos que les gustan las catástrofes y catastrofizar, ¿no? O no sé cómo se diga realmente, pero de verdad yo al escucharte y al ver la noticia y verla replicada en muchos medios, pues sí me hace pensar en la seriedad del tema. Entiendo entonces que un meteorito muy grande se podría, porque se estrellan muchos, ¿verdad? Todo el tiempo, pero uno muy grande podría repetir lo que pasó
con la extinción de los dinosaurios y acabar con la vida en la Tierra. Sin embargo, yo no veo a las naciones como muy preocupadas. Arturo, ¿será que están más preocupados en la hambruna, en la pandemia, la economía? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa, Tony, es que a veces se suele ver muy lejanos estos eventos, ¿no? Tal y como ocurrió con la pandemia. Desde hace muchos años, varias décadas, se sabía que podía volver a llegar una pandemia muy parecida a la ocurrida en 1918 y 1920, ¿no? La pandemia de gripe española, y se desestimó, no se tomaron las medidas adecuadas, pocos países realmente se prepararon para eso, y mira, ahorita estamos en una situación realmente grave de la cual todavía no salimos. Y lo mismo ocurre con este tipo de catástrofes. No es la única que nos presenta la naturaleza como un gran riesgo. Y ocurre que muchos países la desestiman, muchos países no tienen los recursos ni las tecnologías adecuadas, y algunos países, como el caso de Estados Unidos, que sí tiene las tecnologías y los recursos, se ha preocupado de una manera reciente. Estos programas de vigilancia del espacio, se les dice, eh, se crearon hace no más de 30 años, Tony, es relativamente reciente. La NASA creó su sistema de vigilancia y de defensa planetaria, que se dedica justamente a observar todos los asteroides y los objetos cósmicos que se encuentran en nuestro sistema solar, para vigilarlos, medir su trayectoria y determinar si representan un riesgo o no para la humanidad. Se calcula, Tony, que hay 25,000 asteroides de más de 140 metros de diámetro en nuestro sistema solar, y de los cuales solo se conoce la mitad de ellos. Es decir, todavía no se identifican a todos esos objetos que podrían representar un riesgo, y por eso se necesitan establecer sistemas de vigilancia. Hay sistemas de vigilancia, Tony, que están constituidos desde satélites que observan estos objetos, telescopios, radiotelescopios de las distintas instituciones gubernamentales y centros de investigación de distintos países, pero también hay la sociedad civil, hay sociedades de astrónomos, de aficionados a la astronomía, que también pueden estar vigilando todos esos objetos en el cosmos, y también ellos contribuyen para crear toda una red de vigilancia. Hay países como Estados Unidos, fundamentalmente, pero también Rusia, que tiene un sistema de vigilancia más militarizado, en Europa, en China, por supuesto también, y en Australia, y entre todos constituyen una red. Cuando se identifica un objeto, inmediatamente se comparte la información y se hacen las mediciones adecuadas para analizar si representa o no un riesgo. Ahora, en las películas, Tony, se muestra muy fácilmente que se pueden enviar naves espaciales con ojivas nucleares para destruir a esos objetos. En realidad no existe la tecnología, no existen esas naves, no existen los instrumentos para poder llegar con una nave enorme y con ojivas nucleares para destruir un objeto de este tipo. Y tampoco se sabe si sería realmente eficiente. Justamente el objetivo de DART es una primera prueba de impacto cinético, se le dice. Es decir, es una prueba en donde se mide la fuerza y la velocidad con la que un objeto puede impactar a otro y tratar de desviar un impacto directo, que está constituido con una fuerza obtenida por la velocidad y la masa del objeto, y tratar de medir la manera en cómo puede desviarse o no la trayectoria de un asteroide. Ese es el objetivo de esta misión DART, y se va a impactar con un asteroide que se llama Dimorphos. Es un asteroide de 160 metros de diámetro, es muy pequeño, casi como el tamaño de 2 campos de fútbol, y van a tratar de desviar 1 grado la trayectoria de ese asteroide. Este asteroide Dimorphos
gira alrededor de otro asteroide más grande que se llama Didymos, que es de casi 800 metros de diámetro. Curiosamente, el 15% de los asteroides que se han identificado hasta ahorita en el sistema solar son binarios, es decir, viajan dos juntos, ¿no? Una especie como de, en este caso Dimorphos es como una luna muy grande de Didymos que está orbitando alrededor de él, pero también se han identificado asteroides múltiples en el cual viajan más de 3 objetos juntos y entre ellos llevan su movimiento alrededor de la órbita del Sol. Estos dos asteroides que se van a usar para este experimento no representan ningún riesgo para la humanidad y justamente por eso se está probando con ellos. Lo único que quiere probar la NASA es ver la manera en cómo este impacto directo contra el pequeño asteroide puede desviar su trayectoria para que en un futuro probar esta tecnología contra algún otro asteroide que sí represente un riesgo para la humanidad. Oye, Arturo, hemos mencionado hasta la saciedad que parece cuento, ¿no? Que parece una historieta para asustar a los niños, en fin, y a los que no somos tan niños, ¿no? Pero tú has dicho y lo has escrito, que esto del asteroide o de los asteroides forma parte de los principales peligros inminentes que tendría la humanidad, que tendría la Tierra para extinguirse, ¿cierto? Sí, ha habido varios estudios de diversos científicos en varias partes del mundo. Uno de los más recientes y más interesantes fue un informe que se llama Riesgos Catastróficos Globales, que realizó la Fundación Global de Defensa, por supuesto en inglés, Global Foundation Challenge. Y ahí se reunieron una serie de científicos, filósofos, pensadores de distintos campos del conocimiento para analizar aquellos riesgos que significan una eventualidad catastrófica que podría, si no extinguir, sí extinguir, pero además causar un grave daño a la humanidad. Y se determinaron los distintos riesgos que enfrentamos y el impacto de un meteorito o de un cometa, de un objeto cósmico contra la Tierra, representa el 5º lugar de riesgos catastróficos globales. En primer lugar, se encuentran las armas de destrucción masiva, específicamente una guerra nuclear o guerra biológica o química. El cambio climático, en segundo lugar, que es un hecho que ya ocurre. En primer lugar, Estados Unidos se retiró de los controles de armas de destrucción masiva. Esperemos que ahora con Joe Biden se retome este control. En segundo lugar, el cambio climático, que es algo que estamos discutiendo ahorita en la COP26 allá en Glasgow. Es un hecho, ¿no? Ya está ocurriendo. Ahora lo único que está discutiendo es qué tan catastrófico o qué menos catastrófico queremos que ocurra este cambio climático. En tercer lugar, el colapso ecológico, que va muy de la mano con el cambio climático, pero a esto se le suman las actividades humanas de destrucción de los hábitats naturales. En cuarto lugar, las pandemias. Estamos en medio de una pandemia que no ha sido tan catastrófica, afortunadamente. Y en quinto lugar, el impacto del asteroide, como ya había mencionado. Y en sexto lugar, la posibilidad de una erupción de un supervolcán. Hay ahorita como 4 supervolcanes identificados, 2 de ellos activos, afortunadamente su actividad es muy baja, pero una erupción de un supervolcán podría generar algo parecido con el impacto de un asteroide. Levantan tal cantidad de polvo, de cenizas, de residuos que cubren la atmósfera de la Tierra durante más de un año y puede ocasionar lo que se conoce como un invierno nuclear. Al no permitirse la entrada del Sol a la atmósfera terrestre por todo este cúmulo de cenizas y polvo, las plantas se destruirían, la producción de alimentos se destruiría, no podríamos producir alimentos y por lo tanto la hambruna, si no solo el impacto, la hambruna acabaría con miles de millones de personas. Por eso se le considera un evento realmente catastrófico que podría ocasionar la extinción de la humanidad. Oye, Arturo,
realmente es preocupante esta circunstancia, ¿no? Que ocupe el sexto lugar entre pues, los cataclismos, vamos a decirlo así, que podrían extinguirnos, me parece realmente alarmante. Dime una cosa, ¿han ayudado o han perjudicado las películas? ¿No? Hay muchas muy chafas, efectivamente, pero hay dos sobremanera, Impacto Profundo, que fuera del aire comentabas que a ti te gusta, a mí también, creo que es una buena película con sus salvedades, ¿no? Pero es buena finalmente. Y Armageddon quizás serían las más famosas e interesantes e importantes, ¿no? Que han tocado el tema. Pero han perjudicado esta temática porque ponen cosas tan absurdas y a veces tan ridículas, ¿no? Sobre todo Armageddon, ¿no? Que nos hace pensar, ay, esto es una jalada. Entonces pareciera que no nos tomamos en serio el tema. Sí, bueno, es un doble riesgo, Tony. Sí puede malinterpretarse, banalizarse. Si está mal hecha, muy mal lograda, por supuesto el mensaje central se diluye en las malas actuaciones, en las situaciones sin credibilidad. Y justamente un rasgo muy importante en la ciencia ficción o en la ficción científica es importante la credibilidad. Y entre más apegado se encuentre a los hechos conocidos científicos, mejor logrado va a ser un producto. En el caso específico de Armageddon es muy mala la película, muy mal actuada, situaciones terribles, ¿no? Pero es famosa por los actores involucrados. En el caso de Impacto Profundo, es una película muy bien hecha en la cual se estudió con mucho detenimiento los efectos de un impacto en la Tierra de un objeto de enormes dimensiones. Es muy distinto que el objeto se impacte en un océano, en el océano, o que se impacte en la Tierra. Si se llega a impactar en el océano, hay posibilidad de que una parte de la humanidad sobreviva. Se impacta en tierra, ahí no hay opción alguna para nadie. Entonces, creo que ahí se plantea muy claramente en la película Impacto Profundo y puede ser ese doble resultado. Por un lado, contribuye a la divulgación del conocimiento o de ciertos conocimientos, agregándole ficción, y por otro lado, puede generar rechazo o la banalización de un tema que es muy importante para la humanidad. Yo creo que ahora con las nuevas tecnologías, estas películas de las que estoy hablando fueron hechas hace 20 años, hace más de 20 años, pero ahora con las nuevas tecnologías digitales, de los efectos especiales, yo creo que se podrían volver a hacer películas muy serias, muy bien hechas, de ciencia ficción sobre este tema. Yo creo que una buena película puede contribuir mucho para el conocimiento de grandes cantidades de personas, ¿no? De una gran cantidad de la sociedad, para hacer conciencia sobre determinados problemas específicos. Y pues por supuesto que es un problema latente que existe y que existirá a lo largo de la historia de la Tierra. Arturo Barba, te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Tendríamos que tener miedo por el impacto de un asteroide contra la Tierra? ¿O qué tendríamos que hacer las personas, Arturo? Tony, es una muy buena pregunta. Yo creo que eh, no hay que tener miedo, hay que preocuparse, sí, pero sobre todo ocuparse, ¿no? Fortalecer esos sistemas de vigilancia del espacio. Yo creo que México podría sumarse a estos sistemas de vigilancia, aún con los pocos recursos que tiene. Tiene un radiotelescopio milimétrico muy grande, uno de los más grandes del planeta. Yo creo que debería sumarse a estos programas. Y pues los riesgos latentes están ahí, existen, y hay que buscar la manera de enfrentarlos, ¿no? De generar conocimientos adecuados para poder enfrentarlos y una vez que se presenten, poder mitigar su impacto. Esto vale tanto para los impactos de asteroides o meteoritos como para las nuevas pandemias, las futuras pandemias que se vuelvan a presentar, porque van a venir otras, o el cambio climático, que ya es un hecho. Ahora de lo que se trata es de buscar la manera de mitigar, pero
Si me das a escoger, yo creo que el cambio climático, Tony, es algo que ya es un hecho, que lo estamos sufriendo, no es algo que va a ocurrir en el futuro, esto ya está ocurriendo. No en balde tenemos en México, en buena parte del territorio, este año tuvimos un verano de 10 meses, entonces, y los efectos se van a agudizar, se van a hacer cada vez más catastróficos, y ante eso hay que prepararnos también, hay que formar gente, formar científicos, involucrarlos en estos temas para que nos ayuden a enfrentar y mitigar los riesgos latentes. Y para este caso de los meteoritos, pues también hay que hacerlo. Sí, hay que tener un poco de miedo, pero es parte de los riesgos de la vida en este planeta. Y hay que enfrentar esos riesgos. Hay que, en primer lugar, conocerlos para poder enfrentarlos. Sí, te bromeaba yo antes de entrar al aire, que Dios nos agarre confesados, ¿no? Yo después de esta conversación ya no sé si ir a ensalmarme como me lo hacía mi abuelita, que es una manera de ramearte que había en mi tierra, o ir a confesarme con el padre, o en fin. Pero bueno, oye, Arturo, en algún momento Ronald Reagan, con la guerra de las galaxias y con los ovnis, habló abiertamente de estos temas. Y muchos lo tomaron a loco, ¿no? Seguramente, otros con mucha credibilidad. ¿Has oído a Biden o algún mandatario de ese orden o de ese nivel hablando de este problema o de esta inminente tragedia? No, lamentablemente, Tony, no se habla de esto hasta que ocurre un evento que vuelve a poner las alertas, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos, por supuesto, de meteoritos que llegan a la atmósfera de la Tierra, que son suficientemente pequeños para no ser tan catastróficos. Recuerdo que hace como 10 años ocurrió uno en Siberia, o el de Tunguska, que fue hace más de un siglo. Eh, Hasta que no pase un objeto, hasta que no se identifique un objeto que vaya a pasar cerca de nuestro planeta, hasta entonces no va a volver a ser un tema de discusión y de análisis para los políticos. Sin embargo, a diferencia de nosotros, del caso de México, en caso de Estados Unidos y de países con sistemas de defensa por otras razones muy bien desarrollados y muy alertas, esto suele ser un tema de mucho análisis y discusión constante. Por supuesto, no llega a las altas esferas hasta el presidente, pero hay gente especializada que trabaja todo el tiempo, hay grupos de investigación que trabajan todo el tiempo en torno a este asunto, a este tema. Eso ocurre en las naciones moderadamente modernas. El hecho de que no ocurra aquí en México, bueno, pues no quiere decir que no ocurra en otras partes, pero sin lugar a dudas, cuando vuelva a pasar otro objeto, ya ha ocurrido varias veces que pasa, ya una vez que pasa nos damos cuenta de que existía, porque como te digo, no se han identificado todos los objetos de este tipo que representan un riesgo. Solo se conoce la mitad de ellos y hay muchos otros que podrían llegar de fuera del sistema solar eh, y que también pueden representar un riesgo. Al año, Tony, se precipitan meteoritos, estos pequeños objetos de no más de 10 metros, 2.000 objetos de este tipo al año en todo el planeta, que se destruyen a la entrada de la atmósfera o que se impactan en el océano o en regiones donde no hay poblaciones humanas. Pero esto es un hecho constante, ¿no? Siempre se precipitan este tipo de objetos. El problema, el riesgo son los objetos que son grandes, de 200 metros, de 100 metros. Estos sí pueden ocasionar catástrofes. Y ya no se diga de más de 1 kilómetro. De hecho, los científicos consideran que un objeto de este tipo, de 1 kilómetro de diámetro, podría representar un grave riesgo para varias miles de millones de personas en el planeta. Oye, Arturo, ¿qué pasaría si un meteorito roza la Tierra o la golpea? Vaya, no hablemos de un meteorito como el que nos podría extinguir, sino uno que
que vamos a decir, que medianamente colapse la Tierra, ¿qué pasaría? Bueno, la verdad es que sería realmente catastrófico, Tony, y depende de dónde se impacte. Si se llegara a impactar con el océano, podría generar, por supuesto, la destrucción del lugar del impacto, podría partir parte de la corteza terrestre, ocasionar sismos y una enorme tsunami, ¿no? Un tsunami gigante. Si impacta en tierra, ahí depende el lugar, ¿no? Si llegara a impactar con la Ciudad de México un objeto de 100 metros, podría destruir la mitad de la Ciudad de México. No solo por el tamaño del objeto, sino por la fuerza y la velocidad con la que viajan. Estamos hablando de objetos que viajan a más de 30,000 kilómetros por hora. Vienen a una velocidad enorme y este impacto se refleja, hay una gran presión del aire, incluso antes de que el objeto en sí tocara con la tierra, ya se está generando una onda de choque, una enorme presión de aire, que tan solo esa onda de presión de aire es la que generaría una gran parte la que genera una gran parte de la destrucción, esa onda de choque y por supuesto luego el objeto. Depende del tamaño y la composición, la mayoría de estos objetos son metálicos, así es que son objetos muy densos, muy pesados, con una enorme masa y a pesar de que tienen un tamaño pequeño, y si son objetos de piedra, de hielo, se podrían destruir más fácilmente. Es que depende de cada caso, pero cualquiera de ellos implicaría destrucción de la región y del lugar de impacto. Arturo Barba, yo quiero agradecerte infinitamente esta conversación. Realmente reitero, es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Creo que a gran sector de la población igual, pero tengo que repetirlo, dado que alguien con tanto criterio, con tanto conocimiento y con tanta credibilidad y seriedad como tú está abordando el tema, hemos decidido en esta producción hacer lo mismo. Ya nos has dicho, y con esto quiero despedirme, ya nos has dicho que finalmente a los políticos pues les vale, ¿no? Entiendo que así es, ¿no? Pues ya vimos al presidente Obrador ahí en la ONU diciéndole a los demás que hagan, sembrando vidas, ¿no? Que planten arbolitos, bueno, que con eso se resuelven los problemas. En fin, ¿qué dice la comunidad científica? ¿Cómo toma? Ya vimos que la NASA sí está tomando medidas, pero la comunidad científica mundial, ¿cómo toma el tema, Arturo? Bueno, la gente que trabaja en estos campos, ¿no? Los astrofísicos, los astronautas, la gente que está vinculada con las ciencias del espacio y por supuesto con la gente que está relacionada con la física del cosmos, ¿no? Los radioastrónomos, en fin, es una gran variedad de especialidades. Por supuesto que están conscientes del riesgo que significan estos objetos cercanos a la Tierra. Y lamentablemente en México no hay muchos especialistas en este campo. De hecho, creo que no hay ninguno. Sin embargo, eso no significa que no se deban ni se puedan formar, especializarse en estos temas. Yo creo que eso es lo que debería hacer México. Lamentablemente la comunidad de astrónomos en nuestro país es muy pequeña, de poco cerca de 400 astrónomos, es muy pequeña para un país de 126 millones de habitantes, y de esos 300 que se dediquen a este tema, uno o dos de ellos, pues para nosotros sería formidable. Ojalá que de ahí la importancia de impulsar la formación de más científicos en distintos campos, de capturar a nuevos jóvenes entusiastas y deseosos de contribuir con su talento y que se dediquen a este y muchos otros temas que tanto necesitamos en nuestro país. Esa es la clave de los países, de su futuro. Aquellos que invierten en su capital humano, aquellos que invierten en la generación de conocimientos y de tecnologías, son aquellos que van a tener las mejores herramientas para prosperar. Ojalá que esto ocurriera en México en los próximos años, en los próximos gobiernos, porque en este ya no ocurrió, ya no va a ocurrir, y son asuntos de mediano y largo plazo, ¿no? Que no rinden frutos en el poco tiempo, sino al pasar los años. Entonces,
Lo que se tiene que hacer es impulsar a las comunidades científicas y tecnológicas en todos los campos del conocimiento, Tony. Lamentablemente esto no entra dentro de los intereses prioritarios para los políticos. No, y bueno, retomando lo que has dicho, ya vimos lo que sucede con la comunidad científica a la cual se le acusa, ¿no?, de delincuencia organizada y de otras barbaridades. En fin, gracias Arturo Barba, periodista del conocimiento, experto en tecnología, en salud, en medio ambiente y en muchas otras cosas. Siempre es un placer escucharte, Arturo, y sobre todo en este tipo de temas que reitero, siempre se han tomado a vacilada en muchos sentidos, pero no, es más serio de lo que parece. Gracias, Arturo Barba. Al contrario, Tony, es un placer cuando gustes. Muchas gracias. Pues ahí estuvo el tema y yo agregaría un poco a lo que decía Arturo, que además de la formación de nuevos científicos y de gente más preparada, pues también que se comparta la información y bueno, ¿qué podemos hacer en este caso un servidor como periodista? Pues pedirle a usted que comparte este programa, esta información valiosa, importante, de algo que no es un juego, de algo que no es ficción y que podría convertirse en una triste realidad, en una tragedia. Impacto profundo, el meteorito que chocaría la Tierra. Yo soy Tony Aguirre, esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Hasta la próxima.